concuerdo también en que sí, muchas veces, no sé si decir, la docencia en general a nivel universitario se abstiene quizás por considerarse apolítica. Bueno, siempre tienen alguna salida con la que omiten algunos aspectos o algunas particularidades cuando ya se refieren al concreto boliviano. Es también verdad que muchas veces la pregunta nos la devuelven como otra pregunta y directamente se nos dice, ah, buena pregunta, ¿por qué no hace su tesis de eso? Y listo, te dejan a ti el trabajo, que por otro lado no debería ser un negativo, sino por el contrario, un aliciente quizás, porque ahí has encontrado una beta. Si el docente indirectamente te ha dejado a ti el trabajo, bueno, ya depende de ti. Si de verdad tu inquietud ha sido genuina con tu realidad o solamente estabas preguntando por querer descolocar a X o Z docente, ¿no? Ahí también, por eso, el ejercicio de autocrítica dentro de uno y cómo es que se podría desarrollar este tipo de cosas. Estaba viendo el nivel de asistencia de ahora al principio y hemos bajado. Éramos como 15, si no me equivoco, ya, pero superábamos las 10 o 11 que ahora estamos aguantando, y eso también explicas un poco. Donde no encuentres novedad y donde tú no comienzas a proponer como pregunta o como comentario alguna novedad, desde luego es que te vas a ir y bueno, buscarás, ya te buscarás la vida por ahí, ¿no? Pero en cambio nosotros todavía continuamos acá tratando de cavilar y ver cuál podrían ser esas posibles soluciones. Y se van hilando. Este tema también, que es tan polémico, muchas veces también no convoca esta parte, solamente nos dedicamos, como diríamos, a criticar en negativo, pero no apelamos a este tipo de soluciones creativas de algún lado. Adelante, Gerardo. Sí, Jaime, gracias. Justamente sobre lo que decía Juan Manuel, creo entender el punto en el sentido en que la filosofía misma, si nos ponemos a pensar profundamente, es más antigua que cualquier otra disciplina que ha nacido del cientificismo y que luego se ha academizado en las universidades, ¿no? Es decir, no hace falta mencionar a los presocráticos que, bueno, aunque muchos estén en contra y digan que no, es así. La filosofía de alguna forma es una actitud, ¿no? Es una actitud que básicamente cuestiona o trata de dar explicaciones de la realidad o trata de siempre, bueno, se le pueden dar mil acepciones, pero es como que aquello que, como dice este divulgador argentino, es rasca donde no debería, ¿no? Entonces, es decir, es difícil, digamos, hacer una acomodación de esto dentro del academicismo, podríamos decir, o academismo, no sé cuál es el término exacto, que impera en la actualidad, ¿no? Entonces, estos estudios de mercado van, obviamente, dirigidos a buscar una salida laboral, y es lo que viene de arriba. Me refiero a que la directora seguramente ha recibido órdenes superiores, ya que también la universidad entiendo que tiene convenios internacionales y está tratando de enmarcarse dentro de esas corrientes, no sé si regionales o globales, entonces va por ese lado. Pero en este seminario que estábamos pasando con no me acuerdo el nombre, con la docente de la Universidad de Complutense de Madrid, ella misma nos decía de que esta crisis, especialmente de las carreras de humanidades, incluso ciencias sociales, se está dando casi en todo lado, ¿no? Así que nos decía, bueno, no se sientan ustedes especiales, es algo que parece que responde a ciertas agendas globales incluso, así que
Lo que entiendo es de que si tratamos de buscarle una utilidad a la filosofía, o sea, es decir, desde el utilitarismo, es como que lo que decía Ernesto Castro, ¿no? En el fondo estamos comprando ese marco teórico de ese adversario que quiere concebirla como algo especulativo, ocioso, que hace la gente que no tiene nada más que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, el fondo de esto es de que la filosofía es un fin, no es un medio, no es como preguntarse cuál es la utilidad del amor o no sé. Bueno, es lo que... Y esto lo decía él en una conferencia donde justamente estaban discutiendo la eliminación de la filosofía de la currícula de las escuelas secundarias en España, ¿no? Entonces, es complicado el panorama, ¿no? Parece que hay nomás una corriente que trata de eliminar todo lo que no, entre comillas, produce para el mercado. Bueno, simplemente ese es mi comentario, no sé si están de acuerdo o no, pero bueno, es algo que he rescatado. Gracias. Todo aporte es destacado, compañero Gerardo. Lo que decía esta docente acerca de la Complutense, que viene, ¿no?, de la Universidad Complutense en España, bueno, habría que ampliar, ¿no? Si es el mundo, de acuerdo, pero vaya a saber qué mundo, si es solamente el mundo occidental, porque ella ponía ejemplos de su especialidad y dónde es que ha trabajado, la parte de la Unión Europea, la parte también de, si no me equivoco, Norteamérica, pero del mundo chino, no sé, me pongo en este momento a preguntar, ¿estará en crisis como tal, más allá del tecnicismo que ha mencionado Anatoly por un lado, o el mundo ruso con Alexander Dugin? No sé, por eso sí están en tan crisis como tal, pero es buena la pregunta para ampliar a qué mundo se refería. Y también el sentirnos especiales, supongo que sí, es un compromiso con nosotros mismos, como para en los tiempos de aquellas veces cuando se nos venía la moda de las revoluciones y decían, no, bueno, no, en últimas el capitalismo va a caer por naturaleza, entonces no nos sintamos tan especiales, ¿no? Pero el capitalismo sigue por acá, vigente. Entonces creo que sí es cuestión de preocuparnos por lo menos de nuestra realidad, de la realidad que a nosotros nos toca vivir, de la parte de la realidad que nos toca, como quien diría, rendir cuentas. Que Occidente se esté cayendo, que Trump esté haciendo sus cosas con China o Rusia esté en su guerra en Ucrania, bueno, problema para ellos. Nosotros también tenemos nuestros propios problemas, nunca olvidándonos, claro, del contexto geopolítico, pero más bien tratando de desarrollar desde nosotros soluciones o respuestas que mínimamente puedan ser apreciables, primero entre nosotros y por qué no luego irradiarlas al nivel regional mínimamente, con una aspiración universal. Eso sería por lo menos el sentido como filosofía. Adelante Juan Manuel, luego está... Sí, adelante Juan Manuel. Estás levantando la mano, ¿no? Ya. Sí, 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 sí. Em, un ejemplo interesante que tocaste es sobre estas de dirección que hacen algunos docentes a ciertas problemáticas. Siempre esta obsesión de ver que ¿por qué yo tengo que tratar de investigar más allá de mi plan que ha sido presentado al inicio? ¿Por qué tengo que dialogar con el alumno si simplemente le direcciono su pregunta y que él mismo se responda y le doy de alguna manera un pequeño cebo para que éste sienta tal vez esta sensación de realización, que la academia al menos lo escucha, que los docentes lo escuchan? Y digo, sí, y es buena su idea, conviértalo en tesis, haga una monografía, un ensayo. Es una frase que yo lo he visto en la carrera bastantes veces, o sea, es una forma bastante curiosa que tienen los docentes de mostrar tal vez ese aburrimiento y más que todo esa falta de interés que tienen por la misma materia y la, el conocimiento mismo. Cuando uno ve, por ejemplo, en el plano de las ideas, cuando uno trata de tener alguna postura, podríamos decir, sobre un tema en particular, una línea de investigación,
Generalmente tendemos a, y este es creo un error que muchos lo hacen en menor y mayor medida, es ver el segmento del interés, pero desde una vista del mercado. ¿Qué puedo hacer? Puedo, como estudiante, puedo intentar hacer mis ensayos, mis blogs, puedo abrirme una página, cobrar para que vean de manera independiente mis investigaciones, que ya al fin y al cabo son refritos de lo que ya otros prácticamente en Europa, en Norteamérica lo han hecho y simplemente trato de explicarlo en un español más entendible y más llano tal vez. En ese proceso tal vez de asimilación de este conocimiento y mera traducción, mucho hablamos de traducción, pero también muchas de nuestras tesis que hay en las universidades son básicamente una traducción de tesis que ya se realizaron en otros países, en otros idiomas, en otras culturas y simplemente lo conviertes y aumentas una palabrita que tal vez es más regional. Y mi punto es que hay esta forma mecánica, esta automática, parecerían todos unas inteligencias artificiales que simplemente nos relacionamos en este plano universitario. Y el interés mismo, y aquí un poco yo siempre valoro este proyecto que tú lo sacas, que al fin y al cabo sí, somos pocos al final. Tal vez al inicio habrán habido más interés y todo, pero al final de los que quedamos también hay esta pequeña visión tal vez más propia, no nos pagan por esto, no nos pagan con horas académicas, no nos dan una retribución económica. Lamentablemente esto no vamos a colocar en nuestro currículum, no vamos a decir que nos reunimos a estas horas a debatir tal vez ciertos temas, pero al menos lo hacemos desde la más pura sinceridad con el conocimiento, al menos lo considero. Y simplemente en esta realidad tal vez donde todo se ha vuelto tan mecánico, tan robótico, encontrar así aspectos donde uno trate de no encontrar, no tener una visión, que es algo otra cosa que es común también que en muchos de los estudiantes en el momento de tener una línea de investigación, ven y hacen una pequeña, un estudio de mercado, un pequeño estudio de mercado. ¿Qué tema es el más relevante? ¿Qué tema es el que genera más intereses? Es tal vez esta moda, tal vez de las redes sociales. ¿Qué tema me trae más likes, más views, más interacciones? Y básicamente esos son temas que de alguna manera tienen temas de sexualidad, erotismo, tal vez temas polémicos de la política, pero desde una política más mundana, más simple. Y de alguna manera, en base a esa investigación, yo hago una pequeña tesis y en ahí consolido una pequeña línea de investigación porque está acorde al tema. Hay mucha bibliografía en grandes revistas y fuentes académicas. Simplemente en esto yo veo que hay esta mecanicidad completa que nos hemos convertido y al final, ¿todo para qué? Para como un videojuego, pasar las fases, se ha convertido hasta como un videojuego todo esto completo el primer capítulo, apruebo las materias, las otras, siguiente año, hasta cumplir los 5 años, simplemente termino mi tesis, que está básicamente algo que está destinado para algún repositorio olvidado, que básicamente nadie lo va a abrir, nadie lo va a leer. Pero al final me va a recompensar esto con el pequeño cartoncito que me van a dar y a partir de ahí voy a tratar de encontrar tal vez un duro golpe con la realidad que simplemente nos encuentra que no hay un campo laboral, no hay esta idea tal vez que nosotros hemos romantizado de la cultura occidental, que es que el tener un título, estudiar y conseguir un buen trabajo, una remuneración económica para al final simplemente aspirar y subir de clase. Y creo que tal vez en este sentido y con esto acabo, darle esta sensación y esta búsqueda de una superación de clase, esta interseccionalidad tal vez que puede entrar en nuestra carrera, en la universidad en general, es la que maneja, lo convierte en algo mecánico y simplemente degenera cualquier proceso de interacción con realmente el conocimiento como tal lo es. Y con eso sería más que todo una pequeña idea que se me sale en estos años de experiencia en la universidad. Y eso sería. Gracias. Lo dijo Manuel. Hablando de autores, viene a mi mente el Foucault con su concepto de capital humano, ¿no?
que esto habría que volver a repensarlo, porque no estamos desarrollando, por lo menos desde la perspectiva de los conversatorios acá, un